Bueno, un cordial saludo a todos. Vamos a iniciar un estudio de Parashat Balak, de Parashat la semana Parashat Balak. No confíes en ti mismo, se llama el estudio. Quizás el mismo título da la idea de lo que vamos a hablar. Entonces la gente puede decir, pues van a hablar de no confiar en uno mismo. Y es esencialmente eso lo que vamos a estar estudiando. No confiar en uno mismo. Dice, entonces envió mensajeros a Bilán, de Beor a Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo a él, diciendo, he aquí que un pueblo ha salido de Egipto, he aquí que ha cubierto la superficie de la tierra, y están asentados frente a mí. Y ahora por favor ve, maldice por mí a este pueblo, pues es más poderoso que yo, quizás pueda abatirlo y expulsarlo de la tierra, pues he sabido que a quien tú bendigas, bendito es, y a quien tú maldigas, maldito es. Bamidbar 22, 5, 6 dice esto. Estamos estudiando este comentario, lo vamos a hacer basado en lo que enseña el Rab Pinto, y vamos a dedicar estas palabras de Torah por la Hatzlaha de la empresa Eden Worldwide en Europa, por la Hatzlaha y Refuah Shelema de don Gabriel y doña Rivka, por la Hatzlaha y Refuah Shelema de doña Sara y don Shayahu, Hatzlaha y Refuah Shelema de doña Yochebet y familia, por la Hatzlaha de la empresa Laboratorios Mineralim acá en Colombia, por la Hatzlaha de don Eduardo Milques, éxito en todos los planes a realizar, por la Hatzlaha de doña Ángela Andrea Clavijo, también éxito en todos los planes que tenga a realizar doña Andrea, por la Hatzlaha de los estudiantes del Ben Midrash Rabbi Moshe ben Maimón, por la Refuah Shelema de todos los enfermos de Am Israel, por la Refuah Shelema también se nos faltó de la hija de don José, de Dana. Elena y Dana. Dana y la hija de Dana, que es Elena. Bueno, para Balak, no confíes en ti mismo. Balán deseaba con todas sus fuerzas dañar al pueblo de Israel, por lo cual envió mensajeros al malvado Bilán, que era el profeta de los pueblos. Los goín no pueden decir que no tuvieron un gran profeta. La respuesta que le vamos a decir es sí lo tuvieron. Pidiéndole a que se le uniera y buscara, Balak manda a buscar a Bilán para que se unan y buscaran la manera de exterminar al pueblo judío. Plan que han llevado entre ceja y ceja más de un líder queriendo destruir al pueblo de Israel, y no han podido y no podrán. Bilán le aconsejó a Balak que hiciera pecar al pueblo prostituyéndolo, porque si Boreolam, que es el Dios de los judíos, odia la promiscuidad sexual, entonces de esa manera él podía separarlo, despertarían el enojo divino, y el pueblo de Israel sería juzgado con estricta justicia. Quizás no sabían ellos, no sé, que antes nos portábamos de una manera triste. ¿De dónde vemos la queja que tuvieron? Tenían el maná, que podían comer el maná, y el maná les sabía lo que ellos quisieran, pero ellos querían comer era carne. ¿Qué pasaba si decíamos que el maná sepa carne? ¿A qué iba a saber? ¿A carne? ¿Sí? Ya con la experiencia de Zimri, de Cosby, también un episodio de inmoralidad, la rebelión de Korah. O sea, ya antes nos hemos portado mal, ¿no? En lo que hemos estado estudiando. Sin embargo, no todo el pueblo ha sido así. Así como en la actualidad no todos los yehudíes son religiosos. No todos los judíos son religiosos. Sería magnífico. Ya la Geulá se daría, la redención ya sería inminente. Pero ellos querían prostituir al pueblo, a todo el pueblo. Ya se había manifestado en algunos momentos cierta manera de inmoralidad sexual.
pero ellos querían prostituir a todo el pueblo. Vemos en las escrituras que Balac siguió el consejo de Bilam y envió mujeres para que hicieran pecar a los israelitas. E incluso envió a su propia hija para que incitara al pueblo de Israel a pecar. Imagínate. Qué corazón el de este personaje, ¿eh? Mandar a su propia hija. A su propia hija. Bilam, además de dar su malvado consejo, también trató de maldecir al pueblo de Israel, y aunque conocía el instante en el que reinaba el enojo divino y podía aprovecharlo para maldecirlo, Hashem no le permitió hacerlo. ¿Cuál era el instante? Un rega. Dice Masaya Berajot que hay un momento que está el enojo divino. ¿Sí? Entonces él conocía ese instante, ese momento lo conocía. Pero Boreolam, como es Boreolam, dijo: no lo vas a maldecir, no va a hacer las cosas como tú quieres, ¿ok? No va a hacer las cosas como tú quieres. Seguimos entonces. Bueno, esto que estamos diciendo aparece en el Talmud de Masaya Berajot, en la página 7a, donde se habla de el rega, que es el momento en que Boreolam se enoja. Bilam no solo que no logró maldecir al pueblo, sino que terminó bendiciéndolo y alabándolo. Si prestamos atención, veremos que esta fue una enorme bondad de Hashem, quien ama y protege a sus hijos a pesar de que ellos pequen. Como la historia del rabino, hay varias versiones de esta historia, ¿no? Pero que estaban en Tisha B'Av, en Jerusalén, va pasando el rabino y está un yehudí, Hazbe Shalom, arminando alenu, en la puerta de su casa comiendo chancho en Tisha B'Av. Querido yehudí, tú sabes que estamos en Tisha B'Av y no podemos comer. ¿Seguro, rabino? Baruch Hashem, claro, Tisha B'Av, seguro que sabemos, no se puede comer. Querido yehudí, tú sabes que no se puede comer chancho. Baruch Hashem, rabino, seguro que no se puede comer chancho. ¿Qué dijo el rabino? Benditos son los hijos de tu pueblo, que no pueden mentir. Ya. Una lección, ¿no? ¿Qué diríamos nosotros? Hoy estamos en Tisha B'Av. ¿Qué hace? El templo se destruyó. Nosotros, dice que cada generación que no se reconstruye el templo es como que si nosotros mismos lo destruimos. Oye, ¿qué estás haciendo? Dice que a pesar de que el pueblo de Israel peque, Boreolam ama a todos los judíos. Porque es un dato impresionante, es que todos pecamos, todos transgredimos, nos molestamos de una forma u otra. de una manera y de una manera no muy buena en muchos casos, pero sin embargo Hashem nos ama, Nos perdona. no nos han hecho polvo todavía, ¿no? Sí. Aunque existe un momento de juicio en contra del pueblo de Israel y de que el acusador pueda atacarnos, Boreolam no revela ante los pueblos cuándo es que esto sucede para que no puedan aprovecharlo para dañar a Israel. El hecho de que Bilam no solo no haya conseguido maldecir a Israel, sino que haya terminado bendiciéndolo, demuestra cuán grande es la benevolencia divina. Por eso Hashem le reclamó al pueblo el haber negado la bondad recibida, volviendo la espalda a su Torah y a sus Mitzvot. Eso se asemeja a un hijo quien su padre le brinda todo lo necesario y todavía más que eso, y el hijo en lugar de estar agradecido y honrar a su padre, se comporta de manera negativa y lo desprecia. Ese es el comportamiento más corrupto que manifiesta la falta de agradecimiento y un gran defecto en las midot que todos tenemos. El ser malagradecido. De esto hemos dado infinidad de clases sobre el tema del agradecimiento y de no ser malagradecido. De la gratitud. Porque si el hijo tuviera buenas cualidades, reconocería de inmediato que su comportamiento no es lógico. Lo que pasa es que como a veces nos basamos en lo que nosotros consideramos que es bueno y que no es bueno, entonces confiamos mucho en nuestro criterio
y nos alejamos del criterio de los demás. O del criterio que dice la halajá, de lo que dice el musar. Porque creemos que lo sabemos todo. Creemos que lo sabemos todo, nos llenamos de una arrogancia impresionante, no dejamos que nos corrijan, y si nos corrigen nos molestamos, Nos ponemos bravísimos. no nos cuadra que nos corrijan, porque ¿quién eres tú para corregirme? ¿Sí? Sí. Ah, entonces tú no tienes defectos, porque entonces el que corrige, se le pone la lupa al que corrige. Mira, tengo a dar un consejo, oye, un poquito más de modestia, más... Pero ¿por qué me dices eso? O sea, que tú no tienes defectos. Y como fulano tal cosa. Y como Eso. fulano tal otra. Entonces empiezan a sacar argumentos. Lo hemos dicho otras veces. Siempre necesitamos a quien echarle la culpa. Siempre. Pocas veces nos echamos... ¿Cómo es que se dice? Nos incriminamos, ¿no? Sí, nos incriminamos nosotros mismos. Le echamos la culpa a los demás de nuestras propias faltas. Eso, le echamos la culpa. Siempre hay que buscar un culpable. Siempre hay un culpable. Siempre. Que generalmente no es uno. Ah, no. El culpable siempre es otro. otra persona. Si nosotros tuviésemos buenas cualidades, le agradeceríamos a Hashem por todo lo que nos da. Por todo. Por la silla. Entonces alguien se sienta en la silla. Oye, pero esta silla sí suena. Pero está sentado. Baruch Hashem. Ella no se va a recuperar ella misma. Ella no va a sacar los brazos y se va a echar polvo, pega, o se va a martillar aceite, ella misma, o aceite. ¿Sí? Criticamos, ¿no? La silla suena. Sí Esta suena. silla no sirve. Esta porquería de silla, dice alguno. No sirve para nada. 30 años sentándose en la misma silla y el día que se sentó y se partió la pata, es una porquería de silla. No sirve para nada. Sí. Porque como ya no, ahí no afecta la midá que uno tiene, la cualidad que uno tiene, entonces la otra persona es la que es la culpable, o el objeto en algunos casos. No me levanto y la reparo. Eso. El ejemplo de la silla que estamos dando aplica mucho para el compañero. ¿Sí? Muchas veces el compañero le cuesta a él mismo repararse, corregirse. Y más le va a costar cuando alguien trata de ayudarle y no se deja. Así somos. ¿Por qué? Porque es que no me interesa que tú me ayudes. Confiamos demasiado en nosotros mismos. Esta mañana pensaba, cuando me estaba preparando para venir a la tefilá, que la vida es un suspiro. Es un suspiro. ¿Qué hace que tenía yo 20 años, 15 años? Como han si cambiado fuera ayer. todo. La cara ha cambiado, hay más panza ahora. El cuerpo. Y es el como si cuerpo. fuera ayer. Y parece que fuese ayer. Más responsabilidades. Más responsabilidades, etcétera. Más Y pensaba en ese apetito. momento, solo nos vamos a llevar lo más bien que hagamos. Y lo decíamos en un afiche que colocamos en los afiches que mandamos cuando tenemos el tiempo por internet. ¿Qué acto de bondad voy a hacer yo hoy? ¿Cuál es el acto de bondad que voy a hacer? Confiar en mí no sirve para nada. Tengo que confiar en Hashem. Sí. Y ayer lo mandábamos, Boreolán, en él es el que tenemos que tener toda la emuná puesta en él. Y decíamos, varias veces mandamos por el grupo de WhatsApp, en Hashem confiamos. No confiemos en nosotros mismos. Imagínate, la sociedad basada en los criterios que uno maneja, en el ego, en la arrogancia, en la grosería, sería un caos. Una sociedad, imagínate toda una sociedad de solo Yaco, que todos sean como Don Yaco, Entonces ¿Ah? es maravilloso. que sería maravilloso. Dice usted, pero a los 3 segundos dice, ¿qué es esto? ¡Qué caos! Qué cabrón. Muy aburrido. Ahí uno dice, no me No. soporto a mí mismo. No, y ahí es donde, pues que ahí es donde decimos, ¿qué tal que todos pensáramos igual? Que Eso. todos tuviéramos las mismas ideas, ¿no? Imagínate los judíos todos pensando igual, tal cosa, sí, así. No existiría el debate que siempre, en el que siempre Nunca estamos. hay un más lo que No hay más lo que- Sería todo aburrido. Sería todo aburrido. El pueblo de Israel, al pecar con las hijas de Moab, después de todo el bien y de todas las bendiciones que hayan recibido,
manifestó una falta de agradecimiento porque de lo contrario se habían cuidado de llegar a no pecar. Pecaron con las hijas de Moab. Y ahí dimos una lista antes. Korah. No fue Korah nada más. 250 más. Sí. Gente que se rebeló con lo de Pinjas. 24.000 rodeaban la choza, donde estaba Pinjas. La tienda donde estaba Pinjas. 24.000. Shema Israel, imagínate. Esos 24 estuvieron en Misraim. Vieron las plagas. Pasaron por el mar con todos los milagros que significó eso. Comieron del maná. Sí. ¿Ah? Y todavía se rebelan. ¿Qué manifiesta el pueblo de Israel ahí? Una falta de agradecimiento. Y estudiaba una vez sobre este tema, de que la persona que no es agradecida eventualmente se aleja de lo que es la Torah. Así es. Eventualmente. Debemos preguntarnos cómo es posible que el pueblo de Israel en dicha época, que pertenecían a lo que se denomina como la generación del conocimiento, además, este es otro punto importante, una generación con un conocimiento impresionante. Creo que en Shabbat tú lo decías, o Jaim, no me acuerdo quién, decía que era un tema no es nada más saber, conocer, sino practicar lo que se estudia. La generación del conocimiento, habiendo tenido el mérito de ver con sus propios ojos la presencia divina, y cuya vida estaba repleta de milagros cotidianos. ¿Cómo es posible que esa generación, o parte de la gente de esa generación, negaran la bondad divina? Partamos de una idea. Iban caminando y se conseguían una montaña en el camino. Las nubes aplanaban la montaña para que ellos no subieran montaña. O la abría, hacía un milagro. El pozo de Miriam los acompañaba a donde ellos iban. Iba con ellos. Comían maná, que sabía a lo que ellos quisieran. Puro milagros. Milagros, estaban pequeños cuando salieron de Misraim y la ropa iba creciendo con ellos y no se agotaba, no se dañaba, no se deterioraba. Milagros por doquier, en cada momento, en cada instante había milagros. Y así se revelaron. Y aún así negaron la bondad divina. ¿Ah? ¿Por qué? Porque confiaron en ellos mismos. Cuando logres algo, cuando llegues a completar, a culminar algo, no digas Baruch Hashem, lo logré. Hashem lo logró y me hizo partícipe a mí de ese triunfo. ¿Sí? Todo es por él. Como decía el rabino Mishan, cuando estuve en la casa de él, decía que alguien decía, gracias a Hashem, lo hicimos. No es gracias a Hashem lo hicimos. Hashem lo hizo. No nosotros. No es nosotros. ¿Qué somos nosotros? Participantes. Ya, pero o sea, nosotros no hicimos nada. Si Hashem no quiere que hagamos algo, no lo hacemos. Así es. Pero somos muy arrogantes. Tal meta culminada, Shema Israel, lo logré. No, gracias Hashem, que gracias a ti, tú lo hiciste. Me hiciste partícipe del triunfo, pero fuiste tú el que lo hizo, no yo. Si solo pensáramos así para todo, debemos preguntarnos cómo es posible que el pueblo de Israel negara la providencia divina y la bondad de Hashem con esos pecados que se hicieron, habiendo tenido el mérito de ver con sus propios ojos, y estaban sus hijos, todos estaban ahí disfrutando de la presencia divina.
cuya vida estaba repleta de milagros, tuvieron que pecar con las hijas de Moab. La pregunta es todavía mayor, teniendo en cuenta que no solo pecaron las personas más simples del pueblo, sino que incluso Zimri, Ben Salu, que era el líder de la tribu de Shimón, pecó al unirse con Kobi Batsur ante los ojos de todo el pueblo de Israel. La Torá dice que de no haber sido por Pinjas, quien se levantó y mató a ambos con una lanza, todo el pueblo hubiese muerto a causa de la epidemia. Solo el celo divino de Pinjas logró salvar al pueblo de su exterminio. No se entiende cómo es posible que esta generación no haya logrado sobreponerse a su inclinación al mal y terminara cayendo tan bajo, transgrediendo un pecado por el cual la persona debe estar dispuesta a entregar su vida antes de cometerlo. Que son las relaciones sexuales ilícitas. Así como en nuestros días nos queda claro que un grande de la generación no va a llevar a pecar a una mujer no judía. No va a llegar a pecar con una mujer no judía. Tampoco se entiende cómo es posible que un grande de aquella generación, como el nací de la tribu de Shimón, haya caído en ese pecado. De la misma manera podemos preguntarnos cómo es posible que el pueblo haya pecado con el becerro de oro cuando ya habían esperado a Moshe Rabenu durante 40 días. ¿No es una suficiente prueba de paciencia esperar a alguien 40 días? ¿No les parece suficiente evidencia? Esperamos a Moshe Rabenu 40 días. ¿Qué costaba esperar un poquito más? Se desesperaron. ¿Por qué precisamente perdieron la calma y pecaron con el becerro de oro, a causa de lo cual hasta el día de hoy seguimos pagando las consecuencias? Una de las razones por las cuales ayunamos el día del 17 de Tamuz es porque ese día el pueblo pecó con el becerro de oro, y por eso en todas las generaciones el pueblo ayuna, para borrar la huella de ese terrible pecado que despierta una acusación para el pueblo de Israel a lo largo de las generaciones. Hasta el día de hoy seguimos ayunando, tratando de rectificar el error que se cometió con el pecado del becerro de oro. El día 17 de Tamuz también fueron quebradas las murallas de Jerusalén, lo cual finalmente llevó a la destrucción del Beit Hamikdash. Eso significa que el 17 de Tamuz es un día propicio para las tragedias, debido a que en ese día el pueblo judío pecó con el becerro de oro. La Torá es comparada con una muralla porque cuida y protege al pueblo de Israel. Así lo dice Masej Pesajín. Y cuando se debilita la muralla, es decir, cuando el pueblo abandona el estudio de la Torá, el destructor tiene la posibilidad de actuar en contra del pueblo, y la destrucción no está muy lejos. Además, la palabra Jomá es muralla, tiene relación con la palabra Gemá, que es enojo, indicando la ira que Hashem sintió hacia el pueblo de Israel porque abandonó su Torá, hasta que no lo dejaron otra opción que dejar que destruyera el lugar de la residencia divina, de la presencia divina, donde residía la presencia divina. Todo eso fue porque confiaron en ellos mismos. Yo no creo que Moshe Rabenu va a bajar, vamos a hacer algo para reemplazarlo. Confiaron en su criterio, y el criterio de ellos fue lo que los llevó a el abismo. O sea, ahí fue donde decidieron hacer el becerro de oro. Eso. Es la brújula. Hasta el día de hoy, uno ve de manera espiritual que seguimos haciendo el becerro porque confiamos más en las cosas materiales, en una deidad para nosotros, el trabajo. Sí. Los problemas nos dejan absorber. Y no confiamos más en la Torah. Y eso es lo que ellos no pensaron, que lo que ellos hicieron afectó el presente en ese momento y afectó el futuro. Correcto. Seguimos siendo así. Correcto. Irreverentes.
Podemos decir que la brecha en la muralla se abrió precisamente el día 17 de Tamuz y no otro día, porque el número 17 es el valor numérico de la palabra Tov, bueno. Y no hay bien fuera de la Torá. Por lo tanto, debido a que el pueblo de Israel abandonó la Torá, la muralla fue derribada para enseñarle al pueblo de Israel cuál fue el origen de la tragedia y la destrucción. No hay bien fuera de la Torá. Solo en la Torá hay bien. Debemos saber que la realidad que enfrentamos día a día va a estar en esa lucha diaria de no estar confiando en nosotros. ¿En quién tenemos que confiar? En Hashem confiamos. Confiamos en Boreolam. Escuchamos a lo largo de las generaciones que la única alternativa para tener una vida de éxito, siendo judíos, es escuchando lo que los Jajamín dicen, confiando en Hashem, porque ellos refuerzan, como cimentan, arraigan más en el pueblo la idea de la confianza en Hashem. Y volvemos a decir que todo lo que nos pasa sea para bien o para mal, porque Hashem, Dios bendito, ha dispuesto que así sea. No somos nosotros, no es nuestra arrogancia, no, es Boreolam el que lo hace todo. Confiemos en Él nada más. La raíz de la destrucción del templo se encuentra en el pecado del becerro de oro, que también aconteció el 17 de Tamuz, por lo cual se considera como la fecha que indica el origen de la destrucción del templo. Tenemos que entender cómo fue que el pueblo llegó a cometer ese terrible pecado, cuyas consecuencias seguimos sufriendo hasta la actualidad. ¿Acaso podemos imaginar que una persona que tiene temor del cielo, desde que se encuentra en el vientre de su madre, puede llegar a pensar en entrar a una iglesia y posternarse a una imagen de la idolatría? Eso es algo tan alejado de la realidad que no podemos ni siquiera imaginarlo. De la misma manera, no se entiende que los israelitas hayan servido a ídolos. Imagínate, Haz Shalom, que Dios nos libre, que Boreolam nos cuide y nos proteja, que llegue un Yehudí en este tiempo que sea religioso y Hasbe Shalom termine entrando a una iglesia católica o a un templo budista o a un sitio de idolatría y posternarse ante esos sitios. ¿Ah? ¿Cierto que es impensable? Eso es impensable. Ahora, si no lo aceptamos ahora, si creemos que eso no puede pasar, ¿por qué nos pasó eso en el desierto? ¿Por qué nos pasó eso? Muchas veces las personas desean probarse a sí mismas para saber a qué grado llega la fuerza de su autosuperación. El muchacho que se prueba y dice, no, yo con las mujeres, yo no pecaría con las mujeres. Yo no pecaría, no transgrediría Gilui Arayot. Voy a salir con una amiga, no guarda señor, no es religiosa, le gusta tomar X, me invitó a tomarme unos tragos, pero yo no voy a pecar con ella. No creo que vaya a pecar con ella. Entonces confía en su criterio, en su idea, sale con la muchacha, Hazbe Shalom, y termina transgrediendo. Porque confió en su criterio y se puso a prueba él mismo y terminó mal. Muchas veces las personas llegan a morir al tirar de las cuerdas más de la medida. Por eso no se les pide seguir probando cuál es el punto máximo al cual son capaces de llegar. Eso se ve especialmente en las diferentes clases de deporte en los cuales las personas se sumergen en grandes profundidades o saltan desde elevadas alturas, caminan sobre cuerdas flojas o se arrojan en caída libre, todo para probar hasta dónde pueden llegar. Quien los observa desde un costado se pregunta ¿cómo es posible que una persona arriesgue su vida solamente para vencer un récord? Como vi el otro día, hace unos días alguien me mostró un video de unos muchachos en un edificio muy alto, en un rascacielos,
parados en la orilla del rascacielos sin ningún tipo de protección, sin ninguna cuerda, sin ningún tema de seguridad. Y unos se guindaban de la pared del rascacielos y quedaban con los pies hacia abajo. Otros con unos patines seguían por la orillita de la pared y hacían morisquetas. Otros que daban vueltas vuelta canela y todo. ¿Para demostrar qué? Qué locura. El video en sí genera vértigo. ¿Qué ganan esos muchachos con hacer eso? Hacer sufrir a sus padres. Si se equivocan en un movimiento, Abajo. van para abajo, hasta ahí. Hasta ahí llega. Chao. No, es que eso es adrenalina. ¿Para qué la adrenalina? De estar montado a no sé cuántos metros puede medir un edificio de esto. Uy. Y en la orilla ahí con un patín o dando vuelta canelas y llegaba uno y quedaba así y todo era vacío. Yo, che, más Israel, ¿qué hace ese señor ahí? ¿Se cae qué? Una locura eso. Pero así es el ser humano. Sí. El ser humano se arriesga, se mete en problemas solito, se pone a la orilla del abismo y se pone a hacer piruetas, olvidándose que ese tipo de cosas no se tienen que hacer. Ese símil de los muchachos en el edificio lo podemos aplicar a nuestra vida. ¿Cuántas cosas hacemos nosotros como piruetas en un edificio de alta altura, arriesgando nuestra vida, nuestra integridad, nuestra moralidad, por no sé, Por nada. por nada? Porque no, vamos a suponer la persona, porque quiero pasar un rato agradable, quiero experimentar algo nuevo. La muerte también es algo nuevo, ¿no? Sí. En el interior de cada persona hay una voz que le dice: así, a mí eso no me va a pasar. Muchachos en el edificio, a mí no me va a pasar, yo no me voy a caer de este edificio. Y estuve averiguando después y resulta que varios murieron haciendo ese tipo de piruetas. Eso es inmortal. Y esos que murieron, ¿qué pensaban ellos? A mí no me va a pasar. Que a ellos no. Confiar en uno mismo. Por eso resaltamos el tema. Confiemos es en Boreola. En Él es en el que tenemos que confiar. En más nadie. Vamos a seguir para ir terminando. Aunque muchas otras personas no lograron subir al Everest, yo siento que voy a superar todos los peligros y lo voy a lograr. Voy a lograr subir al Everest. Viste que muchos murieron subiendo al Everest, ¿no? Siguen muriendo. Y siguen muriendo muchos. Y algunos los amputaron y todo, porque por la falta de oxígeno, etcétera. ¿Qué ganaste con subir al Everest? El Everest nos sirve para un cuento, puede ser, de cómo lograr una meta de subir y tal. Pero imagínate uno subiendo al Everest, una persona con problemas respiratorios, subiendo al Everest. Se muere. Lo sube, lo baja. Pero hay que... ¿Cuántos de los que murieron subiendo al Everest, dijeron, a mí no me va a pasar nada? Esa misma sensación es la que tuvo el pueblo de Israel cuando se acercaron a las hijas de Moab. No nos va a pasar nada. Ya. Ellos pensaron que debido a su grandeza espiritual lograrían protegerse y no terminarían pecando con relaciones prohibidas. Por eso finalmente incluso personas muy elevadas del pueblo de Israel terminaron pecando con las hijas de Moab, porque pensaron que no caerían tan bajo y que su Torah y su nivel espiritual los protegería impidiéndoles pecar con mujeres no judías. Pero debemos recordar que mientras más elevada es la persona, ¿qué estudiamos la otra vez? Más elevado es la persona, más yeser hara hay. Ellos dijeron, no, yo soy un tipo muy elevado, no me va a pasar nada.
más elevado, más Yeser Hará. Y en consecuencia, este Yeser Hará, que es más elevado también, intenta hacer caer al Sadik, que es la meta de él, dedicando sus mejores recursos para lograrlo. El objetivo de la inclinación al mal es lograr hacer pecar a los Sadikim más grandes, para que todo el pueblo los vea pecar y sigan sus pasos. Su K52A. Porque si cayeron los grandes cedros, ¿qué podemos esperar de las simples hierbas? Por lo tanto, el pueblo de Israel pensó que sería capaz de enfrentarse con esas mujeres sin llegar a pecar con ellas. Es decir, a colocar el límite un instante antes del pecado. Pero eso no ocurrió y no tuvieron las fuerzas necesarias para evitar caer en el pecado. Por eso es que los sabios dicen que si la persona tiene dos opciones, o ir por un camino al final del cual hay un león, o ir por otro camino al final del cual hay una mujer, debe elegir el camino por donde está el león. Porque el peligro de la mujer es mayor que el peligro del león. Masej Berajot 61a. Esas palabras de los sabios vienen a enseñarnos hasta qué grado la atracción de la inclinación al mal es más grande con respecto a este pecado, y por eso mismo debemos cuidarnos tomando todos los recaudos para no caer en él. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos está enseñando acá el Rab Pinto? Nos está diciendo: no confiemos en nosotros mismos, no confiemos en lo poco que sabemos de Torah, no confiemos en nuestros criterios, confiemos en lo que Hashem dice, en lo que está dicho en la Torah, lo que los Jajamín dijeron, y eso nos va a ayudar a ser buenos y mejores judíos. Vamos a dejarlo hasta acá. Estamos cada día estudiando, tenemos algunos videos pendientes de subir, y bueno, con la ayuda de Hashem, que sea con brajá y con alegría, y que podamos ver pronto la redención, que sea la venida del Mashiach, Binjerá y Amén. Nos vemos en otro video. Amén.